La trata de personas es un fenómeno que ha sufrido transformaciones conceptuales importantes que la distancian de su frecuente asociación con la trata de blancas. Y hoy es vista desde diferentes disciplinas del conocimiento. Para la dimensión jurídica y con base en el Protocolo de Palermo, instrumento internacional que data del año 2000, la trata de personas se entiende como la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción con fines de explotación. Esa explotación incluirá como mínimo la de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a esta, la servidumbre o la extracción de órganos. Por otra parte, y desde el ámbito social, José Manuel Grima plantea que esta debe ser entendida como una construcción sociohistórica, cuyo contexto es el de un capitalismo global que centra su lógica en la circulación de las mercancías. Esta situación se nutre de la participación de una multiplicidad de actores. Nos lleva a reconocerla como un proceso de cosificación que mercantiliza el cuerpo, sobre la base de un entramado de factores, que al interrelacionarse configuran un fenómeno altamente complejo, que pone en juego el sistema sexo-género, la división sexual del trabajo, estereotipos, roles y la sexualización del cuerpo, favoreciendo la captación de las personas que se encuentran en condición de vulnerabilidad. La Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas de nuestro país identifica además el trabajo y la mendicidad forzada, la utilización de personas menores de 18 años en actividades delictivas, las adopciones ilegales y el tráfico de órganos. De acuerdo con los datos ofrecidos por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, se sabe que 21 millones de personas en el mundo son víctimas de trabajo forzoso, que incluye la trata para explotación laboral y sexual. Y señala que esta situación afecta a todos los países, ya sea como origen, tránsito o destino de las víctimas. Se observan diferencias regionales notables en cuanto a las formas de explotación. Mientras que en Europa y Asia Central la trata con fines de explotación sexual es la principal forma detectada, en Asia Oriental y el Pacífico es la explotación con fines de trabajo forzoso. En América se detectan porcentajes casi idénticos de ambos tipos de trata. Para lo concerniente en México, y con fundamento en el diagnóstico sobre la situación de trata de personas, realizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se identificaron 5.245 víctimas, de las cuales más de 3.000 son mujeres y niñas. En un sistema económico capitalista en su fase neoliberal, los seres humanos se convierten en cosas y se encuentran a merced de quienes ejercen su poder sobre esos cuerpos. La pandemia mundial COVID-19 y su consecuente proceso de aislamiento social y nueva normalidad desvela problemáticas ya existentes. En México, la pobreza como violencia de orden estructural que involucra a más de la mitad de la población e inhibe la posibilidad de acceder a la satisfacción de las necesidades básicas y el ejercicio de los derechos fundamentales, agudiza fenómenos vinculantes como la trata de personas en sus fines de explotación sexual y laboral, la inclusión de menores de edad en actividades delictivas o la mendicidad forzada. La Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito menciona que las medidas tomadas para disminuir la propagación del nuevo coronavirus han expuesto a las víctimas de trata de personas a mayor explotación. Hay un incremento de la trata transfronteriza de personas procedentes de países que experimentan caídas duraderas en el ámbito laboral, generando un incremento en delitos relacionados con la explotación de personas. Las bandas dedicadas a la trata de personas enganchan a sus víctimas a través de cuantiosas ofertas de empleo, principalmente dirigidas a mujeres alrededor de los 25 años de edad que provengan de estratos vulnerables. Con base en los datos recibidos en la Línea Nacional contra la Trata, el 32% de las víctimas están destinadas a la prostitución o con fines sexuales, el 19% a la explotación laboral, el 11% padece trabajos forzosos, 5%
caerán en redes de adopciones ilegales. Y el 3% de los casos son menores de edad empleados por las bandas delictivas. El modus operandi de los tratantes es la oferta de empleo, que, si bien es una mecánica recurrente, actualmente es aprovechado para el enganche de aquella población que ha perdido su trabajo, ya sea por haber sido despedida o porque los lugares en los que estaban empleados cerraron a causa de las medidas sanitarias, obligándolos a recluirse. Otra situación que enfrenta la población y ante la crisis sanitaria es la de las trabajadoras domésticas. La mayoría de ellas han perdido sus empleos por la pandemia COVID-19, debido a que sus empleadores han decidido prescindir de sus servicios, o bien deben salir de sus casas en medio de la cuarentena, lo que incrementa el riesgo de contagio, y existen aquellas a las que sus empleadores han obligado a trabajar de internas. Las mujeres que han decidido quedarse de forma interna han visto aumentar sus horarios de trabajo por jornadas de entre 14 y 15 horas diarias, mientras que antes de la pandemia era de 10 horas diarias. Esta situación se repite día tras día. Desempleo, condiciones precarias y explotación laboral, mismas que se agudizan con la pandemia. Tras el confinamiento, se ha detectado un aumento en el consumo y búsqueda de la pornografía infantil. Así lo indica el director de la División Científica de la Guardia Nacional durante el foro vía web Efectos secundarios de la crisis por el COVID, cibercrimen, dando a conocer un aumento del 73% en el periodo de marzo a abril. Hoy, más que nunca es indispensable generar acciones de cuidado y autocuidado. Es muy importante que padres, madres, tutores supervisen el uso de Facebook o de otras redes sociales en sus hijos e hijas adolescentes. Informar y sensibilizar a los hijos e hijas sobre los riesgos que puede haber al publicar datos personales, fotografías, ubicaciones e información personal en Facebook y otras redes sociales sin hacer la revisión de los filtros de seguridad y privacidad. Pero sobre todo, fortalecer los lazos familiares. Comunicarse puede ser un mecanismo de gran utilidad. El COVID-19 trae consigo múltiples desafíos y exige a las sociedades enteras la reformulación de sus relaciones sociales, económicas e incluso culturales, en donde emerjan condiciones más justas y de respeto a la diversidad de las identidades.